Hola, mi nombre es Verónica Escobar y estoy tan privilegiada de representar El Paso, el distrito número 16 de Texas, una comunidad fronteriza con México que desafortunadamente ha sido el área cero para la administración de Trump y sus horrendas políticas de inmigración. Me gustaría agradecerles por la oportunidad de unirme a ustedes para la Conferencia Nacional de Integración de Inmigración del 2020. Me da la oportunidad de agradecerles por el trabajo tan valiente, importante, cual hacen todos los días. Como mencioné, los últimos 4 años bajo la administración de Trump han creado políticas horrendas y El Paso ha estado al centro de esas, ya sea separación familiar, donde El Paso desafortunadamente fue el área número uno en una de las políticas más crueles que alguien se podría imaginar, a detener a las familias en condiciones inhumanas y horrendas, y también al forzar a los inmigrantes dentro de instalaciones de ICE, dentro del protocolo de migración, quedarse en México. Esto no es con ley. Hemos visto ataque tras ataque tras ataque a las leyes creadas para proteger a los migrantes vulnerables, refugiados, inmigrantes, y el trabajo en el futuro es enorme. Afortunadamente tenemos una nueva administración cual entrará, pero el trabajo para deshacer 4 años de horrores es monumental. Todos nosotros tenemos que estar trabajando lo más cercano posible para poder apoyar reformas importantes, resaltar a las personas vulnerables y respaldar a los líderes valientes. Gracias, gracias por el trabajo cual hacen y poder aportar la fundación tan importante y los valores cuales crean América y crean quién somos. Estoy emocionada de continuar con ustedes en este viaje para asegurar de proteger a cada migrante vulnerable y sostener las leyes de nuestra nación y cambiar aquellas cuales tienen que cambiarse. Muchísimas gracias. Gracias, representante Escobar. Qué palabras tan poderosas nos mandas para poder centrarnos en esta siguiente sesión. Bienvenidos a Ground Game, Lecciones del Campo. Ahora, esto habla sobre lo que el representante Escobar preparó. La elección del 2020 es una historia poderosa de organizar y provee información tan importante y poderosa para llevar a los votantes nuevos, jóvenes, personas latinex y negras. Todos sabemos que la administración de Trump estaba en la mente de los votantes y continuará a estar en la mente de los votantes en Georgia. El mensaje de odio fue un mensaje de pérdida este noviembre. Y cuando lo comparamos y lo combinamos con los datos, exitosamente, millones de personas se movieron. Muchos quienes eran votantes de color, nuevos votantes recientemente naturalizados, cambiaron el país. Hoy se nos van a unir panelistas, quienes incluyen organizadores increíbles y estrategas políticos del 2020. Ahora tenemos a Beatriz López, directora de Investigación y Comunicación en Immigration Hub, Zulma Arias, directora de Immigration Empower y Change Action, Leo Villeta, director ejecutivo de Nevada. Ahora, Christine, director ejecutivo de Voces de la Frontera Action, y doctor Tom Wong en la Universidad de San Diego. Ahora voy a comenzar contigo, Beatriz. Me encantaría poder escuchar de tu perspectiva y toda la investigación cual tuviste. ¿Qué papel tenía la narrativa en este ciclo y cómo los votantes respondieron a los mensajes del 2016 en comparación al 2020? Gracias, Nicole. Y hola a todos, es un gran placer estar aquí con ustedes. Hemos escuchado a tantas personas en la conferencia y espero darle justicia a toda la información que nuestra organización Immigration Hub presentó, pero también a nuestros socios increíbles. Ya como continuamos con lo que queremos ignorar, la inmigración sí tuvo una gran parte en los votantes, en todos los colores. También, aunque el trabajo político se enfocó en 3 estados, Michigan, Pensilvania y Colorado, nosotros también colaboramos con socios a través de diferentes organizaciones y tuvimos muchas encuestas donde vimos 3 tendencias. Primero, la división de Trump y las políticas de inmigración horrendas. Esto nos animó a tener soluciones pro
inmigrantes y candidatos también. Y daré algunos ejemplos después. Segundo, no como el 2016, y continuando con el 2018, estos ataques antiinmigrantes perdieron el interés político. En el 2018 los republicanos utilizaron la histeria de la caravana, que fracasó tremendamente. En 2020 prepararon esta estrategia al combinar los ataques contra Biden, que fueron radicales, y estos ataques no se dieron aislados, pero sino eran parte como el argumento de Trump, de que él es el presidente de la ley y el orden. Y a lo último, aprendimos que la inmigración puede ser un asunto que se puede ganar, como serie de estrategias para crear una mejor América, sanar el país, llevarnos del caos a la recuperación. Al contrarrestar la retórica de inmigración de Trump y esa mensajería a soluciones, podemos avanzar. En este punto, van a escuchar mucho de las personas increíbles en este panel. Ahora me voy a enfocar en las primeras dos tendencias cuales mencioné para responder a tu pregunta, Nicole, comenzando con esta represalia de las políticas de inmigración de Trump. Tres asuntos, de hecho. En verdad, no le cayó bien a la mayoría de los votantes: la separación familiar, terminar DACA y luego gastar millones, miles de millones en el muro de la frontera. Esto vimos cómo votaron en contra de él. Ahora, estos tres asuntos fueron principales y crearon algo negativo para Trump. Los votantes también no estaban en acuerdo con los reportes de inmigración de Trump. Algunas estadísticas de nuestras encuestas más recientes, que de más de 7,000 votantes a través de 7 estados, para que vean qué tan mal está el sentimiento de Trump en términos de inmigración. Más del 52% de votantes en diferentes estados estuvieron de acuerdo que la inmigración ha sido demasiado cruel y extrema, que tenemos que tener un sistema más justo y más humano. Abrumantemente, más del 60% de los votantes en esos estados dijeron que tiene que haber más para que el personal de ICE debería de seguir los estatutos profesionales y ser responsables por el tratamiento inhumano. Y más del 51%, en comparación al 39%, pensaban que tenía que haber una pausa o un monitoreo en las deportaciones. Y al último, más del 60% de las familias quienes buscaban estaban en contra, de los votantes estaban en contra de la separación familiar. Y así es como se refirió a esto. Creó algo negativo para Trump y luego algo positivo para las soluciones pro-inmigrantes. Ahora, en el otro lado de la moneda, aunque la inmigración no está en la mente dado la pandemia, pero lo que hemos visto es la mayoría de nuestra base creció el apoyo de la ciudadanía para los soñadores, personas con TPS, invertir en la infraestructura, tecnología para mejorar la situación en la frontera en vez de crear un muro, crear estas avenidas seguras para aquellos quienes buscan asilo. Y en esencia, si Trump hizo algo, fue resaltar qué tan roto y abusivo es el sistema y qué tan urgente es que se solucione. Ahora, este mensaje antiinmigrante perdió su interés. Es una evolución que los medios han dirigido y por eso están tantos malentendidos, que la inmigración no tenía una parte en el 2020. Bueno, tenías a Nick Cohen, los números políticos, que decía que la inmigración no era un tema central de esta presidencia y ciertamente no era un tema central en la campaña del 2020. Bueno, eso no está correcto. Ahora, déjeme repasamos esta evolución al ver al 2016 y ahora, y el 2018 también, solo brevemente. Y sí, en el 2016 era muy obvio que Trump estaba basado con su narrativa basada en el temor y en el racismo. Se trataba del temor y del muro. En el 2018 limitó que las elecciones intermediarias eran con la caravana y los candidatos lo siguieron. Ahora este proyecto que se fundó en Facebook entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre del 2018, más del 23% de las promociones republicanas discutían la inmigración. Y luego también había el 80% en los anuncios en la tele, lo que se podría ver que los inmigrantes eran criminales, una amenaza a la seguridad nacional. Los republicanos prepararon esto y gastaron más de 124 millones en más de 280,000 anuncios por televisión relacionados a la inmigración. Pero los resultados de la elección comprobaron que la mensajería de Trump
todo no funcionó. Todos quienes habían apoyado a esa estrategia pagaron el precio porque los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes. Ahora, las encuestas demuestran que el candidato no había alineación con la inmigración para votar en contra de sus candidatos. También las personas como en Pensilvania, Scott Wagner en Colorado, en Virginia, quienes tenían la estrategia de Trump, vieron esta xenofobia, perdieron contra los demócratas. Así es que veríamos que la elección podría funcionar. Ahora los resultados de 2018 demostraron que la mayoría de la gente rechazaba este sentimiento antiinmigrante. Al principio del 2020, la campaña de Trump quería continuar con su agresión en contra del temor del crimen, China y la inmigración. La primera parte del año vio las campañas de Trump que gastaron millones en Facebook, Google, YouTube, donde la inmigración era un mensaje principal, pero la estrategia no funcionaba, al igual como no funcionó en el 2018. Él perdía el apoyo en los suburbios, la economía se estaba derramando y todo era más visceral que nunca. La inmigración perdió su poder como una estrategia de división. Ahora él reformuló esta estrategia, la hemos visto en los medios, similar a la campaña suburbana de Richard Nixon. El presidente y su campaña empezaron a mandar narrativas antimigrantes con la izquierda radical, donde duplicaban en esto, mientras él presentaba a Joe Biden y a los demócratas como la izquierda radical que iba a poner en peligro las comunidades. Esto nunca desapareció de esa estrategia. En cada declaración de Trump, cada discurso incluía los comentarios antiinmigrantes siempre. Ahora, en todos los estados, Trump preparó sus discursos con inmigrantes, refugiados, amnistía y todas otras cosas en contra de Joe Biden. Biden, una de las cosas que él dijo en Pensilvania, Biden está intentando de dar cuidado de salud federal a los aliens ilegales que está destruyendo el Medicaid. Ahora, se gastaron más de $7 millones en promociones en Facebook anti-inmigrantes y luego también agregaron $10 millones más en YouTube para poder presentar la promoción de Trump, donde conectaba los aumentos en impuestos con los inmigrantes indocumentados. También tenían a más de 95 millones en los comerciales en estados como en Pensilvania, preparando narrativas basadas en el temor y refugiados de países terroristas. Un artículo en el New York Times reveló que el segundo comercial de televisión de Trump fue con respecto a la inmigración. Solamente estaba detrás del tema de China. Todo esto para decir que estas divisiones raciales siempre han estado central en la presidencia de Trump. Y también funcionó en el 2020, pero no estaba aislado. Ahora, como podrán escuchar de los panelistas increíbles, estos programas en la frontera demostraron este año que al contratar o contrarrestar la posición de Trump con valores y mensajería en soluciones, ya lo apoyaba la mayoría de los votantes. Todos estos estados podrían cambiar para poder apoyar a los candidatos demócratas y luchar en contra de los ataques constantes antiinmigrantes de Trump. Ahora, al hablar sobre estas soluciones para poder empoderar a la gente y crear una mejor América, puedes movilizar y persuadir a los votantes. Ahora pararé aquí, ya que aquí mis amigos hablarán de la parte jugosa de todo lo que está por venir. Bueno, ahora gracias Beatriz. Yo creo que quiero mencionar algunos puntos con respecto a este mensaje que también nos llevó a la gente a naturalizarse. MPNA, por supuesto, dirigió a los nuevos votantes en la campaña del 2020, donde tantos de ellos, y ahora podremos continuar con estos votantes naturalizados a una fuerza completa para poder defender a nuestras familias, ya que Trump empezó su campaña
presidencial donde había más de 5 millones de personas a través del país quienes se naturalizaron 3 millones entre los años del 2016 y el 2020 y son como el 10% de los votos electorales. A través de esta campaña pudimos contactar a 1.6 millones de personas a través de los 95 artículos cuales podrían cubrir la campaña y en verdad era un mensaje poderoso de quiénes son los votantes inmigrantes, que de hecho somos votantes diversos de primera generación, inmigrantes negros, inmigrantes API, donde el 67% son ciudadanos naturalizados. Yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que Zulma, mi hermana en el trabajo de cambio comunitario, puede hablar sobre lo que tenían los votantes inmigrantes en sus mentes al dirigirse a votar este noviembre y también a largo plazo, como se veía en varios estados, donde el poder se estaba construyendo a través de décadas para en verdad contrarrestar estos sentimientos contra inmigrantes. Gracias, Nicole. Es genial estar aquí con ustedes y finalmente poder tener tiempo para celebrar y en verdad comenzar a hablar sobre el trabajo increíble cual nuestras comunidades hicieron este año. Yo tengo el privilegio, en mi papel ahora, de en verdad echarle un vistazo a el campo general y el trabajo increíble de 41 organizaciones con quienes tenemos como Community Change Action. Ahora pudimos colaborar con ellos este año, pero antes de continuar, quiero mencionar esta manera de a largo plazo cual mencionaste, Nicole, porque quiero utilizar a Arizona por ejemplo, de que yo sé que ha habido trabajo increíble que se ha hecho por tantas organizaciones y líderes ahí, y específicamente, ya que es una gran diferencia en la elección de este año. Y en verdad es un testamento a la importancia de crear infraestructura a largo plazo y la inversión en los estados. Ahora quizá puedan recordar el 2008, 2009, 2010, el cambio comunitario en esos tiempos, en verdad tenía decisiones muy intencionales para poder invertir en los estados de Arizona. Ya lo que estaba sucediendo allí, si quizá puedan recordar la SB 1070, ese fue un lugar donde comenzó. Nosotros como Community Change, yo no estaba con esta organización todavía, pero ellos, la organización con quien yo estaba conectada, debido al movimiento de reforma de migración justa, como parte de ese esfuerzo, dieron inversiones ahí y con esto fue porque, bueno, como sentimos que era tan importante poder tener esta lucha a la defensiva con la legislación antiinmigrante que, como sabemos, después se iba a propagar a través del país. Las inversiones cuales se hicieron en esos tiempos no solamente crearon el apoyo para el liderazgo, cual teníamos en esos tiempos y tenemos ahora todavía, pero nos trajo a esto 10 años después. Así que yo quiero enfocarme en que para mí y para muchos de los socios quienes están en este panel, se trata de la infraestructura a largo plazo, porque creemos que eso es crucial para poder invertir en este campo. Y yo diría que otra cosa en lo que he reflexionado en estas últimas semanas, al analizar los números y intentamos de entender y crecer con el trabajo que se ha hecho, es no solamente la importancia de inversión a largo plazo, pero también al ver a través del campo y el trabajo de Community Change Action y el movimiento de reforma de inmigración justa, es la importancia de invertir en estados rojos, estados morados, cuales puedan cambiar, lo que los quieras llamar, porque al final del día para nosotros es invertir en la gente, invertir en personas de color, invertir en los inmigrantes, en su liderazgo, invertir en el organizar a la comunidad, cual últimamente es como podremos ganar y las victorias que queremos. Esta es nuestra fuente de poder y nuestra fuente de movimiento a largo plazo. Ahora, para la gente que me conoce, yo en mis 21 años de organizar, yo hice 15 años de mi trabajo en Kansas, así que yo en verdad creo que hay oportunidad ahora en los estados como Kansas, Tennessee,
el sur y estados como hasta Arkansas, quienes son considerados estados rojos. Y luego el liderazgo increíble de las mujeres de color, que son visionarias en esos estados y están creando a largo plazo todo. Así es que ya dicho eso, un programa que nosotros en Community Change, donde invertimos y como parte de lo que creemos, son el tipo de programación que puedan construir algo a largo plazo, que creen la capacidad de nuestras organizaciones socias y al mismo tiempo estamos viendo a victorias a corto plazo y también a largo plazo también. Así es que invertir temprano, invertir en los estados rojos a mediados del país y también en estados claves. Así que el enfoque del programa, cual nosotros tenemos en Community Change, nos encargamos de 3 diferentes programas, todos enfocados en comunidades de color, negras, latinx e inmigrantes. Y los números que mencioné en los programas, cuales estoy mencionando más bien, son a través de todas las áreas de problemas, no solamente en inmigración. Este año tenemos 3 diferentes programas. Tenemos uno cual se llama Win Justice, cual fue una colaboración con Planned Parenthood, Color of Change, ACIU, y también ese programa específicamente se enfocaba en 4 diferentes estados con quienes colaboramos. Incluía estados de Michigan, Georgia, Ohio, Colorado y Arizona. Y nosotros también dimos inversiones en 22 distritos congresionales a través de 3 estados. Estas eran carreras electorales donde teníamos inversiones estratégicas y ganamos el 31% de esas carreras electorales. En total, el programa cual dirigimos para este ciclo fue un total de $40 millones. Involucramos a 13 millones de votantes, la mayoría eran negros, latinx y votantes inmigrantes, y más grande que nuestros socios en el trabajo, y trabajamos a través de 21 estados en colaboración con 41 organizaciones, incluyendo a 2 de las organizaciones, cuales hablarán después de mí en este panel. Y saben, al avanzar rápidamente en lo que aprendimos de esto, de esos 12 meses tan difíciles, 12, 18 meses de trabajo y preparándonos para noviembre, el día de elecciones, yo tenía algunas cosas cuales seguimos evaluando. Pero al mencionar, como lo mencioné al principio, para nosotros, hemos estado juntos como movimiento, como socios, una coalición ya por 20 años. Para nosotros se trata de resaltar la voz de todos, la colectiva a largo plazo. Y para nosotros es de invertir a largo plazo, cual para mí lo que significa en este momento, después de por lo que hemos pasado, es que el 2022 solamente está a 24 meses de distancia. Y el Senado se ve bien para nosotros. Para mí, si algo hemos aprendido de estos últimos 4 años, 2016, 2018, y ahora en esta última elección del 2020, es que tenemos que empezar temprano. Porque hasta las cosas como la pandemia, donde tuvimos que topar este año, ¿verdad? Y cómo nos prepararíamos para eso. Para mí, esta manera de prepararme es prepararme y empezar temprano. Deberíamos de prepararnos para el 2022 ahora. Es una de las cosas más grandes que me llevo. Yo diría que el otro punto que vi y me di cuenta muy temprano a través del campo y a través de las conversaciones que he tenido con mis socios es que en el movimiento de derechos de inmigrantes, y como Beatriz declaró al principio, tenemos que expandir la conversación para algunos de los asuntos cuales se presentaban en todas partes. Todos estaban discutiendo esto. También era el problema de la agenda económica, eliminar los problemas de clase que nosotros, como el trabajo de inmigración, no estábamos discutiendo suficiente. Así es que yo creo que todavía hay mucho más espacio para poder entrar en profundidad y referirnos a esos problemas cuales estaban resaltando con respecto al COVID-19. Yo creo que la pandemia, en verdad, abrió nuestras comunidades a través del país una conversación con respecto a las desigualdades económicas y raciales en este país.
y tendremos que continuar, y mi esperanza es de que en el futuro y al avanzar al 2022 podamos hacer eso y hacerlo con más consistencia. Yo diría que en adición a eso, ya que como no hemos estado tan consistentes con el mensaje de justicia económica y racial, yo creo que el otro problema al cual nos enfrentamos y continuaremos a enfrentarnos es que desde el otro lado los republicanos están trabajando muy duro, pueden gastar más dinero en términos de su mensajería. Así es que los esfuerzos, como las iniciativas, cuales existen para promover un mensaje muy peligroso de prosperidad, que es peligroso en el sentido de que va en contra de nuestros valores, de que sí creemos que debería de haber igualdad y una democracia por igual en este país, y va en contra del principio básico de eso. Ahora, yo creo que en términos de eso, ese mensaje tendría espacio para crecer. Se veía muy bien esa disparidad en términos de la infraestructura digital, cual tiene que construirse dentro de nuestras comunidades a través de todo el campo. Tenemos trabajo por hacer ahí para las inversiones de los recursos necesarios para poder asegurarnos de hacerlo bien. Nos tomó un poco de tiempo poder preparar nuestra infraestructura digital cuando nos topamos con una pandemia mundial. Así que yo diría que esas son las cosas que para mí, esos son los aprendizajes en términos de cómo podemos mejorar para la próxima vez. En general, Nicole, yo diría que nuestras comunidades continúan a sorprenderme, porque aunque tengamos una pandemia global, nosotros hicimos un milagro y obtuvimos una victoria. Pero si vamos a tener la intención, vamos a crecer, todavía tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que comenzar ahora. Muchísimas gracias, Soma. Y ahora yo creo que esto es una transición importante con Leah Murieta, ahora que está con Make the Road Nevada, Leo, y está trabajando con todas las personas en Nevada, a quienes les hubiera encantado ser el anfitrión, y ahí estaremos en el 2021, quienes los empleados han sido profundamente impactados por la pandemia, así es que queremos mantener a todos ellos en nuestro corazón y también resaltar algunos de los desafíos cuales todos tienen para poder llevar a los votantes inmigrantes. Y también quiero escuchar lo que finalmente motivó a la gente para poder presentarse, formarse y salir a pesar de una pandemia, para motivar a la gente con los asuntos en Nevada, que tu programa pudo obtener y movilizarlos. Sí, gracias y gracias a todos. Aunque no estén aquí en Nevada, yo digitalmente quiero darles la bienvenida a nuestro estado maravilloso. Nosotros mismos y Plan y AC/DC somos algunos de los grupos aquí en la comunidad quienes se involucran con NEC, así es que estamos muy orgullosos de estar aquí. Pero en términos de la elección, el decir cosas como el 2020 fue un año que no se pudo haber predecido. Hay historia nueva tras historia nueva, reporte tras reporte con respecto a exactamente qué sucedió durante este ciclo de elección. Lo que vimos principalmente aquí en Nevada típicamente es un estado morado, y este año en la escena nacional se veía como una de las prioridades principales, pero para nuestro estado estamos adelantados como por 10 años al país. Así que lo que hemos visto durante esta elección, vimos mucha mala información, específicamente enfocada en votantes habla hispana, Latinx, para mantenerlos confundidos y mantener la realidad de asuntos importantes que se quedaran fuera del alcance y manteniéndolos adivinando en lo que era la realidad. Y lo que vimos en esta administración, comenzando el año con mucha mala información y con referencia a la pandemia, la gente tenía muy poca información, estaba muy confundida. Así es que donde normalmente las organizaciones quienes participan en la involucración civil están registrando a votantes para
tener ferias, educar a la gente con el proceso. Nosotros tuvimos que cambiar, y estoy seguro que muchas organizaciones alrededor del país tuvieron que darle la prioridad a las necesidades de supervivencia básica de la gente en la comunidad. En Nevada, durante la pandemia tuvimos el 30% del desempleo. Y en adición a las elecciones al mismo tiempo, la gente en verdad estaba sufriendo. Y esto hacía difícil hasta intentar de poder hablar con los individuos con respecto a algo aparte de referirse a sus necesidades inmediatas. Así es que nuestra organización tuvo que asegurarse. Y para asegurarse que tuvimos que hacer lo mismo, en verdad tuvimos que ver cómo se veían nuestros guiones por teléfono, por mensaje de texto y por supuesto, la mayoría de la gente no podía abrir sus puertas. Este fue un año donde tuvimos que depender en la tecnología que nuestras comunidades han utilizado. Cómo se ha conectado o no y tenemos que encontrar maneras nuevas para organizar. Estoy seguro que muchas organizaciones hicieron mucho de intentar cosas nuevas. Nosotros ciertamente lo hicimos, intentamos tantas nuevas herramientas, aparatos, aplicaciones, sitios web para intentar de encontrar la manera más efectiva para poder involucrar a nuestros miembros, involucrar a la comunidad habla hispana Latinx aquí en Nevada. Al final del día, nosotros sabemos que a la gente le encanta comunicarse con ellos mismos. El organizar fue clave mientras las personas utilizaban cosas que ya utilizamos para comunicarnos, como WhatsApp, grupos en Facebook, mensajes, estaban comunicando con ellos sobre lo que estaba sucediendo. Y entonces nuestros esfuerzos en verdad tuvieron que hablar sobre esos diferentes recursos. Y en verdad tuvimos que cambiar hasta cómo se veía la involucración digital. Aunque antes podrías publicar anuncios en Facebook, Instagram y otros más, nosotros en verdad tuvimos que dirigir cómo hacíamos esto a través de ciertas plataformas. Esto fue una presión completa para poder intentar de encontrar nuevas maneras innovadoras para poder encontrar a los votantes, motivarlos a que voten, escucharlos, escuchar lo que estaba sucediendo y algunos de los aprendizajes claves cuales tuvimos y luego escuchamos a los datos cuales nos llegaban de varias organizaciones nacionales, quienes estaban haciendo encuestas a través de los estados y lo que nos dimos cuenta es que las mujeres latinas y votantes latinas en general eran las que principalmente iban a salir a votar por estos asuntos progresivos, votar por los asuntos que resalten a nuestras familias y mejoren nuestra calidad de vida. Y al hablar con latinas y todos los votantes en el espectro habla hispana, el temor de la pandemia, qué le pasará a nuestras familias, qué le pasará a sus empleos, su capacidad de pagar sus hipotecas, todas estas cosas seguían resaltando. Y es similar a otros estados, en adición al temor de la inmigración durante la pandemia. Ahora, nosotros en verdad estábamos afortunados de que la mensajería que se enfocaba en los votantes latinos y también los jóvenes, en verdad se vio cuando vimos mucha actividad, movimiento positivo y el trabajo por teléfono, mensajes de texto y también en lo digital. Así que, similarmente a muchos de otros estados donde había votos Latinx principales, ellos cumplieron y también con los héroes tradicionales de las elecciones, mujeres negras, mujeres indígenas. Estas personas en Nevada en verdad se presentaron y no solamente hablaban sobre lo principal. Latinas y votantes de color, votantes inmigrantes estaban moviendo sus valores por todos lados, hasta ir a las iniciativas de la boleta electoral. Y estoy seguro que todos alrededor del país, nuestras boletas electorales estaban muy bajas este año y a veces se siente como que eran muy largas, como de 30 páginas y hasta abajo era lo que nosotros intentamos de hacer. Así que lo que vimos, Nevada fue el primer estado en entregar o incluir la igualdad en el matrimonio en su constitución. Los votantes votaron para remover la discriminación de matrimonio de nuestra constitución. Somos el primer estado en hacerlo. Esto es una tendencia para Latinx, votantes de color, para que avancen con las políticas progresivas que puedan mejorar la calidad de vida, no solamente para ellos, no solamente para sus familias, pero para toda la comunidad. Los votantes Latinx, votantes inmigrantes, votantes negros, votantes indígenas, estos son los individuos. También los votantes AAPI, específicamente en Nevada,
Son una población poderosa. En Nevada, la colectiva de votantes en el pasado ha salvado nuestras elecciones. Tuvimos un asiento de la comisión del condado que se decidió por 10 votos en este ciclo. Así que cuando nosotros decimos que nuestros votos cuentan y que nuestras comunidades tienen un poder político muy fuerte, nos referimos a que estas personas tienen el poder de ganar elecciones, tienen el poder para determinar quién nos representa, no solamente en la Casa Blanca, pero a través de todo. Y esta elección, aunque fue muy loco, esta división digital nos dio vueltas, el temor de no poder ir a tocar puertas por la pandemia, toda esta situación del 2020. En verdad, forzó nuestra organización a reevaluar cómo podemos hacer esto, cómo podemos salir. Y hasta el final de la elección, gracias al trabajo de algunos de nuestros socios increíbles en el estado y otros a través del país, nos juntamos, preparamos nuestras políticas que nos permitirían poder ir a las puertas. Así que nosotros tocamos en más de 2,000 puertas en un par de semanas con un equipo pequeño, pero nos aseguramos de poder estar en las áreas de la ciudad donde los votantes Latinx necesitaban un poco de más contacto. Y nosotros sabíamos que iba a ser clave para poder ganar el estado. Ahora avanzamos el día de elección y todos sabemos que alrededor del país puede ser una situación muy difícil cuando como votante y no necesariamente tienes la confianza en el idioma para ir a votar y presentar tu propia boleta electoral. Si hay algunos desafíos, típicamente te alejas. La mayoría de la gente, mis padres, cuando van a la boleta electoral o van a un servicio, si los rechazan por cualquier razón o no entienden el proceso, ellos se van. Y muy a menudo pierden el interés porque no sabían cuáles eran sus derechos. Ahora, Make the Road, en este ciclo, nosotros fuimos a 26 diferentes sitios para votar, ofrecimos traducciones, ofrecimos botanas, comidas a todas las personas que estuvieran en la línea para asegurarnos de que si Nevada quería participar, lo podrían hacer de una manera segura. Nosotros queríamos asegurarnos de que cada votante elegible tenía acceso a la boleta electoral y a votar en su propio idioma. Estamos muy emocionados para poder hacer esto en nuestras comunidades y nosotros sabemos que los departamentos de elecciones están a través del país para poder proveer acceso al lenguaje para la gente, la manera en cómo ellos lo necesitan. Organizaciones comunitarias como las nuestras y otros socios también en la comunidad trabajaron juntos y trabajaron muy duro para asegurarse de que los votantes tuvieran acceso a las taquillas para votar y nuestra organización para poder resaltar la democracia a través de todo el país. Nevada ciertamente estaba en un lugar donde todos nos estaban viendo y estábamos contando estas boletas electorales hasta el último momento. Pero Nevada es uno de esos estados donde los votantes Latinx deciden, los votantes inmigrantes deciden, votantes negros e indígenas deciden nuestros límites. Así es que al invertir en organizaciones comunitarias cuales pueden movilizar a los votantes jóvenes, latinas, mujeres negras. Estos son los esfuerzos cuales en verdad nos van a beneficiar, no solamente en las elecciones, en la involucración cívica no se detiene en el día de las elecciones, sino comienza más bien. Tenemos una sesión legislativa en Nevada y estoy seguro que muchos de ustedes a través del país también. Cambios de distrito está aquí, nuestra representación por los siguientes 10 años. Tenemos tanto en riesgo para la política pública a nivel federal, estatal, que ahora es el momento para poder utilizar este movimiento y nuestras grandes victorias del 2020 para poder avanzar hacia el 2021 y el resto de la década. Estas políticas progresivas que pueden resaltar las comunidades inmigrantes, que le den justicia y dignidad a los empleados y le ofrezca a nuestras comunidades alrededor del país la dignidad y el respeto de ser exitoso en este país y contribuir completamente. Y también simplemente vivir el sueño y vivir una buena vida. Así que eso es mucho sobre Nevada. Es una historia similar con muchos de ustedes a través del país. Trump intentó de ganar con el voto Latinx al gastar mucho dinero y repartir mucha mala información. Y los votantes Latinx son demasiado sofisticados en nuestro estado como para ser engañados. Los votantes indígenas, negros, Latinx, API en Nevada, todos se aseguraron nosotros estar en el lado correcto de la historia en esta elección. Así que estoy muy emocionado de ser parte de esto. Muchísimas gracias por permitirme ser parte del panel. Muchísimas gracias, Leo.
Yo creo que ahora se lo queremos pasar a otro estado, a Wisconsin, quien significantemente tienes menos población de inmigrante y Latinx, y uno de esos individuos sí se presentó. Cuando esa población se presenta, hace una gran diferencia. Hoy se nos une la directora ejecutiva de Voces de la Frontera Action, y ahora quiero avisarles que sí estamos hablando con organizaciones que tienen la capacidad de C3 y C4. Así es que ahora quiero que sepan que somos ambos C3 y C4 en el mismo espacio aquí. Christine, me encantaría que pueda responder a la misma pregunta como Leo. Lo que escucharon en la comunidad, lo que pensaban que podía motivar a los votantes en este ciclo. Uno de los pasos cuales vi es que el 74% de todos los votantes Latinx se presentaron, y entre ellos teníamos a 30,000 ciudadanos naturalizados en Wisconsin. Así es que puedes compartir desde tu perspectiva algunos de los desafíos cuales pudieron sobrepasar, pero también más oportunidades cuales vieron. Gracias, Nicole. Y también es mi gran placer poder estar en este panel y poder estar aquí desde Wisconsin. Saludos de Wisconsin y a todos quienes están asistiendo a la conferencia. Y bueno, como lo mencionaste, Nicole, a veces la gente piensa en Wisconsin y, bueno, espero que ya no sea la verdad, pero pensarían o no pensarían en latinos. Al principio tuvimos que elevar la importancia de los latinos en Wisconsin en la elección del 2020 porque, como lo mencionaste, es un número pequeño, pero si se une, tiene un golpe muy poderoso, y es exactamente lo que hicimos aquí en el 2020. Y en verdad fue crear o construir a través de décadas de organizar. Somos parte del movimiento de reforma de inmigración justa y en verdad nos hemos involucrado en esta batalla política en términos de los derechos de inmigrantes y la justicia. Aquí en Wisconsin, yo creo que hay dos cosas que deben de recordar de Wisconsin. Sabemos que Wisconsin fue crucial para 10 votos electorales en la elección presidencial, y los latinos y las personas de color llegaron a la altura en Wisconsin. Yo diría que dos cosas por recordar es que la inmigración es un asunto donde se puede ganar, y el organizar es crucial para poder ganar. Esas son las dos cosas principales de Wisconsin. Y esto se hizo durante una pandemia, solamente para recordarle a la gente el por qué, aunque la comunidad latina es tan poderosa, esta elección se decidió por más de 20,600 votos, y siempre es menos del 1%, y los latinos representan ahora el segundo grupo de votantes más grande, y votantes nuevos y frecuentes, una población muy joven cual sigue creciendo, y también a través de la naturalización, pero también un número muy significante en términos de jóvenes. Y lo que vimos al nivel nacional es tan poderoso en términos de latinos, personas de color, votando a una tasa tan histórica, y poder decidir esta elección aquí en Wisconsin, como lo mencionaron, ese número estaba a un nivel histórico. 74% de los votantes latinx se presentaron para votar. En el 2016, en el 2020, ese número ha estado como al 50%. Así que esta fue una elección histórica. 77% de los votantes latinx votaron por Biden. Y nosotros sabemos que al organizar, a través de nuestra experiencia y también de algunas de las encuestas que se hicieron, que los dos asuntos cruciales eran preocupaciones con la pandemia y también el rechazo al tipo de política racista y antiinmigrante de los últimos 4 años, que en verdad motivaron a que participara la gente. También, especialmente durante esta pandemia, vimos donde los latinos y personas de color desproporcionadamente han sido impactados en términos de muertes, enfermedades con la pandemia. Fue una gran lucha, y nosotros comenzamos, como Zulma mencionó, nosotros ya desde el 2018 hemos hecho esto. El 2018 en verdad fue una carrera hacia el 2020, y el 2018 tuvimos la derrota exitosa
Y el 2020, en verdad, fueron como 18 meses de organizar. El tomar esa misma manera cual utilizamos a través de la organización, organizar a la gente a quien conoces. En el 2020, debido a la pandemia, también y también las amenazas de la supresión de los votantes. Era una gran lucha para votar tempranamente. Los latinos se presentaron, 46,000 votaron antes, comparado a 17,000 en la elección del 2016. El 60% de ellos fueron mujeres latinas. Y nosotros sí dirigimos, bueno, en el centro de nuestro programa estaba este programa de organizar. Y eso representaba a crear 20,000 votantes latinos elegibles, y también preparamos el trabajo tradicional, cual era llamadas, bancos de llamadas. Al final nos referimos al COVID-19 y lo hicimos de una manera segura, mandamos anuncios, así que hicimos un alcance de más de 100,000 votantes latinos, donde el 60% de ellos eran votantes, y también hablamos con más de 56,000 de ellos. Y esto fue un programa que se elevó, pero yo diré que al centro de esto tenemos esta manera relacional, que en verdad nos empodera. Les daré un ejemplo. Como en Green Bay, ¿cuál es un área? Todos conocen a los Green Bay Packers. Esa es Green Bay. Esto viene de los empacadores de carne. Y en verdad es un área donde podremos funcionar. Y ahora, de ese trabajo pudimos involucrar a aquellos empleados inmigrantes, sus familias impactadas por el COVID-19, para que después fueran los voceros de esto. Y poder organizar a los miembros de su familia y amigos a quienes conocen para votar. Les daré un ejemplo. Un ejemplo de esto es Mónica, quien es una mujer latina, ciudadana americana. Nunca había votado en su vida. Ella tiene 31 años, nunca había votado, nunca había visto el punto de votar o lo que tenía que ver la política, pero debido a su conexión con la gente, ella sabe que el organizar que lo estábamos haciendo, a través de esto ella fue una vocera y votó por la primera vez, y ahora se ha involucrado en las conversaciones como los siguientes pasos y ser miembro. Y en verdad, ahí es a donde queremos avanzar con esto, pero esto les demuestra el poder. Y obviamente los niños, veremos estos números después cuando tengamos acceso a esos números más detallados, pero un número enorme son los hijos de padres indocumentados quienes pudieron votar por la primera vez. Y luego también vemos la expresión hermosa de eso en esta elección. Los jóvenes quienes han estado en esta lucha por tanto tiempo y finalmente tuvieron la oportunidad de ir a la boleta electoral y votar por sus padres. Ahora, aparte de la lucha federal, también estaba la lucha estatal. Una lucha clave para nosotros fue de defender el poder del veto del gobernador, y Voces de la Frontera Action pudo hacer eso al contribuir en 3 distritos claves donde los cambios eran entre 500 y de 500 a 1,300 votos. Así es que estas fueron carreras muy cercanas en uno de los estados más difíciles del país. Y también para darles una idea de qué tan cercano es este gerrymandering en el estado, en el 2020, de nuevo una vez, lo pueden ver, los demócratas, por ejemplo, en la Asamblea Estatal ganaron el 49% del voto, pero solamente el 38% de los asientos en la Asamblea del lado del Senado. Ganaron el 48%, pero solamente se representan por 36%. Somos uno de los estados con más gerrymandering en el país, y esta fue una lucha muy importante porque, como se mencionó antes, los mapas se presentan. Hemos hecho nuestro trabajo para poder contribuir a la participación del censo, y ahora toca involucrar la lucha de la comunidad porque es tanta supresión de votantes. Pero, a pesar de todo esto, pudimos cambiar 2 asientos y contribuir a esto para esto, pero sí necesitamos un cambio estructural en grande, no hay duda de eso. Y también, de nuevo, al crear el movimiento, pudimos ganar unas carreras locales, victorias muy importantes para personas de color, progresivas, mujeres. Por la primera vez quiero mencionar algunas victorias grandes. La
la representante West Dallas en un área muy conservativa, primer mujer LGBTQ latina desde que comenzó el Estado, primer puertorriqueño en el Consejo Común, primer puertorriqueño para entrarse al Consejo también. Ahora, estos cambios, cuando quieres decir a alguien por qué es importante votar, y podremos continuar con esto para poder ver el distrito escolar con más fondos que en verdad los necesitaban. Esa elección se ganó por 5 votos. Y nosotros trabajamos mucho para en verdad trabajar en esto. Y eso nos demuestra aquello. Y es parte de la coalición más grande. Este cambio en Milwaukee también se vio con 87 millones de dólares. Se ganó por el 78% de los votantes ahí. Y después también otras carreras, pero eso es para darles el poder de esto, cual se pudo expresar en el 2020 a diferentes niveles. El organizar a través de relaciones, yo diría que algunos de los desafíos era este aumento. Wisconsin no había sido un estado tan importante anteriormente, pero debido a esas inversiones a largo plazo y el apoyo y las relaciones que se van desarrollando con el tiempo, pudimos aumentar de una manera poderosa y poder utilizar estos fondos de una manera efectiva. Y en verdad poder creer en esta infraestructura a largo plazo, y lo que significa eso dependerá en cada organización. Pero para darles un ejemplo, para bueno, tenemos invertir en el director estatal, en las maneras para poder tener este tipo de datos y poder invertir en el apoyo para poder crear estas relaciones. Al entrar en estas luchas por alivio a la pandemia inclusivo. Y esto es lo que motivó a los votantes. Gracias. Muchísimas gracias, Christine. Ahora quiero hablar un poco más sobre las estrategias para poder alcanzar nuestras comunidades. Y a largo plazo, yo creo que tantos de ustedes compartieron las estrategias cuales tenemos que utilizar para poder contactarnos con muchas personas. Y aunque nosotros vemos al 2020 en retrospectiva y vemos hacia adelante y en el futuro de Georgia, sí podemos hablar un poco sobre las herramientas y el tipo de datos que necesitamos para poder conectarnos con nuestras comunidades. Ahora quiero presentar al Dr. Tom Wong, director del Centro de Política de Inmigración en la Universidad de California en San Diego, quien ha estudiado a los votantes inmigrantes por mucho tiempo y trabaja con diferentes socios a través de los Estados Unidos para en verdad poder entender a los votantes inmigrantes y a los votantes recientemente naturalizados dentro de esto. Ahora te lo paso a ti, Tom, para que compartas un poco sobre tu análisis de lo que tenemos que hacer para poder continuar a avanzar de este momento y aplicar las lecciones también a las elecciones futuras, también el 2020 y el 2024. Muchísimas gracias, Nicole. Y gracias a todos quienes se unieron el día de hoy. Y ahora estoy honrado de poder compartir el escenario virtual con un grupo tan increíble. Y yo quiero ver el aspecto sexy de los datos, de la información. Por lo menos, quizá puede ser un poco más interesante. Ahora, cuando pensamos en el organizar y luego movilizar a nuestras comunidades, cuando pensamos en cómo las campañas tradicionalmente se dirigen, entonces hay ciertas fallas estructurales o cosas que tenemos que sobrepasar. Ahora, específicamente al pensar en este cambio electoral diverso, necesitamos datos que puedan reflejar nuestra comunidad que sigue aumentando en su diversidad. Ahora, al pensar en estas categorías, el aspecto Latinx, o no eres Latinx si eres blanco, o no eres Latinx pero eres negro, no eres Latinx si eres API, o después no eres Latinx pero otro. Esas 5 categorías tienen la tendencia de definir a las personas de color en los archivos de votantes. Así que si te imaginas en una campaña cual esté intentando de pensar en aumentar el aspecto electoral diverso, pero piensa en eso, en esas 5 categorías nada más, entonces estamos en un lugar que no es muy bueno porque se puede repetir esa campaña, porque hemos escuchado ya de otros. Nuestras comunidades no son monolíticas y nuestras comunidades tampoco
No son comunidades de solamente un problema a la vez en términos de inmigración. Y entonces, un ejemplo de esto es con nuestras comunidades musulmanas y nuestros hermanos hermanas del sur de Asia. Ahora, cuando pensamos en esas comunidades, estamos pensando en una comunidad muy diversa que por la mayoría racialmente son blancos y eso es lo único que pueden seleccionar. Así que si tienes una organización en la comunidad quien quiere contactar, por ejemplo, a musulmanes árabes para hablar sobre la prohibición musulmana, las herramientas no están preparadas para que eso pueda suceder, ya que, de nuevo, aquellos individuos esencialmente se hacen invisibles, porque esos individuos están etiquetados como racialmente blancos o si no como otros. Y entonces podremos imaginar dentro de nuestra propia experiencia con las comunidades con quienes trabajamos, ya sea una comunidad Latinx, votantes en Miami-Dade, quienes quieren distinguirse entre venezolanos, cubanos y otras personas Latinx, o si estás contactando a los votantes negros y quieres hablar sobre los asuntos de inmigración, por ejemplo, a refugiados recientes, o también hablar con APIs. Esas 5 categorías en esta área tradicional, tenemos que mover eso y crear algo nuevo. Y yo les voy a decir que este es nuestro trabajo. Hay 3 cosas cuales sucedieron en este ciclo que ahora voy a mencionar y también con el detalle de que todavía hay mucho más por aprender y en términos de la abogacía, que la exactitud de estas herramientas, pero yo creo que lo que estamos haciendo como comunidad es que nos estamos dirigiendo en la dirección correcta. Ahora, en términos de algo que quizá sea de interés para la mayoría de nosotros, sería cómo podemos identificar quién es un ciudadano naturalizado votante. Ahora estamos hablando de 1 de cada 10 en el aspecto electoral el día de hoy. Ahora, al pensar sobre un archivo de votantes, usualmente, con algunas excepciones, no sabemos si alguien es un ciudadano naturalizado y tiene esa experiencia de inmigración en su mente, donde otros votantes no. Pero alguien puede imaginarse de que si estás en la comunidad y quieres dar mensaje específico a la inmigración, porque ese es el centro de la identidad de tu organización, entonces nosotros queremos intentar de poder tener una mejor posibilidad de poder identificar quién puede ser un votante naturalizado, en vez de como antes se hacía, bueno, hay que ver a todos los votantes API y a todos los votantes Latinx y podremos dar mensaje específico a la inmigración. Yo creo que ahora ya estamos a 2 ciclos después de eso. Una cosa cual hicimos este ciclo es crear un modelo para poder identificar a nuevos votantes americanos. Estos son votantes naturalizados y también otra área más difícil, cuál son los votantes que viven en hogares de estatus inmigratorio mixto. Si te imaginas, ¿cómo se puede ver ese modelo? Y sí es difícil de entender, pero cuando pensamos en estos casos falsos positivos, ¿verdad? El error aquí, lo que estamos haciendo es decir, hay que ver a lugares con comunidades de inmigrantes grandes y poder comenzar a modelar basado en dónde las comunidades inmigrantes están. Es mencionar cosas como la raza, la etnia y otros datos. Y si lo hacemos correctamente y podremos hablar sobre algo como el estatus legal para inmigrantes indocumentados y los hijos de padres indocumentados. Si nos equivocamos, estamos hablando con votantes API o Latinx y otros votantes de color también. Y entonces, durante el ciclo, pudimos identificar a más de 22 millones de nuevos votantes americanos y a través de la infraestructura de C3 cual existe, podemos entregar toda esta información a organizaciones dentro de más de 30 estados, quienes estaban trabajando para poder involucrar a las comunidades inmigrantes. Y entonces, de nuevo, tenemos que ver a los datos con respecto a cómo lo hacen correctamente o no. Y yo sé que muchas
muchos de nosotros trabajamos con diferentes compañías, quienes venden datos y te dan una oportunidad de venta, pero no es lo que queremos presentar. Si yo me equivoco, entonces es mi trabajo asegurarme de poder entender por qué nos equivocamos. Entonces todavía tenemos que ver toda esa información. Pero los datos preliminarios eran positivos porque lo que estábamos viendo o recibíamos de estos nuevos votantes americanos es que cuando lo hacemos correctamente, podemos conseguir a votantes promigrantes, no solamente quienes responden a estas preguntas de aumentar o disminuir la inmigración, pero si no les hicimos unas preguntas en términos de estatus legal, quédense en México, el muro fronterizo y también esta amenaza cultural, cual resalta en la academia a veces. Y a lo que nos referíamos o lo que conseguíamos no solamente era individuos proinmigrantes, pero lo que vimos en los datos es que aquellos quienes no estaban cubiertos en el archivo de votantes, esos fueron los individuos quienes típicamente eran más proinmigrantes. Así que ahora imagínense un aspecto electoral que siga aumentando en su diversidad, utilizando algo, un registro que dice, bueno, tenemos a muchas personas que están bajo la categoría de otro, pero tú sabes que muchas de esas personas que están en el aspecto de otros son votantes de color quienes tienen un historial de inmigración y les importan los asuntos cuales nos importan a nosotros. Por eso necesitamos herramientas como esta. Otra herramienta fue para aquellos grupos que ahora mencionaré también en estas comunidades. Cuando pensamos en cosas como la prohibición musulmana y queremos crear esto de votantes musulmanes para que nuestros socios en la comunidad puedan hacer más que simplemente tomar a aquellos a quienes no conocemos, cuál es su raza o su etnia, hablar con todos para ver quiénes son. Y luego también el detalle es que a veces lo hacemos bien o a veces nos equivocamos, pero en Georgia, como un ejemplo, uno de nuestros socios tuvo un universo de 900 votantes, probablemente musulmanes, y pudo trabajar con ellos. Y después de hacer un poco de análisis, pudieron aumentar ese universo a como 80,000. Y entonces, para esas organizaciones, un universo de 900 votantes puedes tener a uno o dos voluntarios que le llamen varias veces. Puedes exhaustar ese universo muy rápidamente. No solamente es un universo pequeño, pero tampoco puede reflejar las realidades de lo que las organizaciones directamente funcionan, lo que querían hacer en Georgia y como se puede ver. Ahora, este universo que aumenta le permite a esa organización poder mejor identificar y luego poder contactar a los votantes musulmanes en Georgia. Y la lista continúa porque cuando estamos creando estas nuevas herramientas, básicamente nos estamos preguntando si podemos hacer un mejor trabajo de lo que existe en la actualidad en términos de poder identificar a las comunidades con cuales nos queremos contactar. Ahora, sí hay un punto intermediario. A veces la tarea es demasiado enfocada o limitada. Daré un ejemplo basado en la tercera herramienta en cual hemos trabajado en este ciclo. Ahora, yo diré que para mí, la identificación de votantes también se vio a través de una colaborativa, a través de docenas de organizaciones a través del país. Así que podría hablar sobre la infraestructura, en cómo dar datos casi al final. Pero la tercera herramienta fue de votantes e API, porque ellos siguen creciendo en el aspecto electoral y los datos para esta población ha sido como no ha estado muy presente para ya por varios ciclos ha habido mucho contacto, así que el tomar miles de millones de registros de esta información, pudimos escribir un nuevo algoritmo para poder identificar estos votantes, pero también los votantes API. Y ahora yo diré que hacia el final del ciclo me preguntaron si es que yo podía hacer eso para votantes Latinx. Y mi respuesta fue que esa es la primera vez que alguien me ha preguntado hacerlo para votantes Latinx. Y yo sé que ahora se está terminando, no lo podemos hacer en tiempo para
para poder dar alcance o contacto antes de la elección. Pero para los votantes API lo que podemos hacer es esencialmente tomar uno de las bases de datos más grande que lo que conocemos y hemos utilizado en el pasado y poder aumentar la cantidad de votantes de API por 3 millones para mejor poder reflejar lo que los grupos ya saben que es verdad en términos del tamaño de sus comunidades. Y al utilizar esta información genealógica como Ancestry.com, como lo pueden ver, nosotros pudimos identificar o por lo menos darnos una mejor idea de la etnia de los votantes para que los grupos quienes estaban trabajando, inmigrantes asiáticos específicamente, podrían dirigirse ahí o en Nevada, en esa población API. Es, bueno, como nuestros amigos ya mencionaron, es una parte de votos importante y eso no necesariamente es del este de Asia como imaginamos a veces cuando escuchamos a API, pero también filipino, así es que eso es algo muy difícil de distinguir a los filipinos de aquellos quienes son Latinx, pero parte de escribir este algoritmo es de decir, bueno, hay más datos de lo que existe y lo que se utiliza en la actualidad. Por ejemplo, las Filipinas. El censo de las Filipinas nos da la combinación más reciente, así es que nuestros amigos en Make the Road, Nevada, si tienen algún votante con el apellido Reyes y el primer nombre es John Paul, esa es una de las combinaciones más comunes para personas filipinas, así es que ese John Paul Reyes es más probable que sea filipino en comparación a Latinx. O también Mary Jo Guzmán, esa persona en Las Vegas probablemente sería filipino en vez de Latinx. Así que al crear este modelo para poder identificar a ciudadanos naturalizados, votantes de hogares de estatus de inmigración mixtos, o existir dentro de una red de conexión para poder entregar la información a docenas de organizaciones a través del país para que puedan incluir los datos en sus campos y poder repetir eso para comunidades musulmanes y luego también hacer lo mismo para API. Y esa es la parte de la herramienta cual en verdad ya lleva varios años que se está preparando, porque no solamente fue como el año pasado empecé a trabajar en esto y lo creamos. Estos han sido varios años ya en el proceso y ha dependido en muchas de las experiencias y los datos de las organizaciones cuales se están uniendo ahora o quienes son parte del espacio de justicia de inmigrantes. Ahora, algo con lo que quiero terminar, porque yo sé que ya me pasé del tiempo, es de que en términos de poder avanzar, ¿qué es lo que esto nos informa? En mi centro, yo hago lo mejor posible. Yo sé que podemos hacer algo mejor para poder reclutar a estudiantes inmigrantes, estudiantes de color, de primera generación, para que podamos construir una vía directa en términos de la ciencia de los datos. Y ahora, ¿cómo podemos hacer a los datos y la información sexy? Nosotros sabemos que hay una clase de consulta tradicional que utiliza esto cual yo he discutido, principalmente. Eso es muy básico y ahora cuando yo pienso en esta vía directa, en la ciencia de datos, las personas de color, personas con historiales de inmigración, personas con quizá padres indocumentados, a quienes en verdad les importan profundamente los asuntos, los problemas, porque ellos viven a través de esos problemas por cuales luchamos. Lo que yo me imagino es un cohorte o una siguiente generación de personas quienes pueden construir estas herramientas para que estas herramientas puedan salir de nuestra comunidad, para que al final del día podamos tener más propiedad con respecto a nuestra propia información. Y ahora, la razón por cual esto es importante, y algunos de ustedes me han escuchado decirlo, es que al nivel donde nosotros podemos ser dueños de nuestros propios datos y podremos continuarlo al crear las herramientas cuales utilizamos en las campañas, pero también al nivel en donde nos adueñamos de esto podemos controlar nuestra propia narrativa, para que las personas como Nick Cohn no, en el New York Times dicen, oh no, la inmigración no fue un problema, como se mencionó anteriormente. Y este es nuestro trabajo, de hacer esto
esto, porque esa clase de consultas básicas no podemos confiar que ellos van a invertir los recursos, la energía, el sudor y lágrimas que nosotros le daríamos a este trabajo. Y este es nuestro trabajo por hacer, porque yo no creo que nadie aquí tiene que recordar que nosotros, inmigrantes, nosotros hacemos el trabajo. Así que si nosotros controlamos nuestra información, podemos controlar nuestra narrativa. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Tom. Qué mensaje tan poderoso. Nosotros tenemos las soluciones cuales buscamos en nuestras comunidades. Ellos siempre tienen las mejores soluciones, ¿verdad? No necesitamos ver demasiado lejos y también tenemos que crear esa vía directa. Así es que gracias por darnos ese mensaje. Antes de concluir, yo quiero nombrar que no hemos terminado con la elección del 2020. Tenemos a Georgia en la vista y una de las metas más importantes de esta sesión es en verdad poder aplicar los aprendizajes de este momento. Me encantaría hablar con nuestros panelistas en el orden en cual empezaron, empezando con Beatriz. ¿Qué lecciones podemos dar con la mensajería para Georgia este año para poder en verdad asegurarnos de que la gente aprenda todo? Es una gran pregunta y yo creo que una de las cosas que si te das cuenta muchos de nosotros dijimos es no hablar sobre la inmigración en este ciclo. Por su cuenta, obviamente, bueno, al hablar con pro-inmigración y estos valores en la mensajería funciona, pero al hablar como parte de las soluciones transformativas es lo que fortalece a nuestras comunidades para poder arreglar los problemas sistémicos cuales existen como parte de la solución a una visión más grande. Yo creo que esa es una mensajería que tenemos que tomar, que casi deberíamos de practicar y mejorar. Y yo creo que el 2024 nos permitirá hacer eso, para poder hablar mucho más holísticamente, no solamente hablar sobre la inmigración, pero también hablar más como parte de lo que necesitamos para poder mejorar nuestra calidad de vida, etcétera. Y yo diría, o le agregaría también, aparte de ese mensaje, también sería poder tener esta saturación. Ahora, lo que ya se mencionó es que estamos enfrentándonos a una batalla increíble. Y yo creo que no es suficiente decir que la mala información es dañina, porque es un problema con el cual tendremos que lidiar a través de los años, y ya que hay muchas más inversiones del lado de la derecha y de otras entidades a quienes no les pagan, quienes están creando los grupos de supremacía blanca, esta mala información, en verdad intentan de crear divisiones entre nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es ser más como el equipo SWAT y ser rápidos y en verdad hacerlo parte de nuestra inversión a largo plazo, de no solamente, bueno, complementar el trabajo que siempre sucede en la comunidad, desde organizar, a tocar puertas, etcétera, y cómo digitalmente podemos saturar también, no solamente entrar con una promoción, un mensaje, etcétera, pero en verdad poder impactar con más, y porque sabemos cuál mensaje funciona y sabemos que no podemos hablar sobre la inmigración por su cuenta, así es que hay que presentar todo desde la comunidad en lo digital, una saturación completa, porque ahora estamos muy atrasados con nuestra oposición, así es que yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que la gente quien está viendo a Georgia pueden hacer eso y continúan a hacer eso, saturándolo sin hablar de la inmigración aislada, pero esa es la mensajería que en verdad podría ayudar. Muchísimas gracias, Beatriz. Ciertamente vamos a hablar sobre los votantes recientemente naturalizados en Georgia. Zulma, ¿qué mensaje le darías a la gente al todos ver a Georgia? Bueno, sí, yo seré breve, pero si nada más, confíen en las personas en la comunidad, confíen en aquellos quienes han organizado ya por mucho tiempo. Ahora, en mi papel, ahora yo sé que hay muchas personas quienes quieren ir a Georgia, vamos, hagamos esto. Confíen en las personas, el liderazgo en la comunidad, el liderazgo de mujeres de color, mujeres negras, Latinx, y también
Yo creo que Christine mencionó esto, pero el organizar a través de relaciones, utilizar las relaciones, por eso es tan importante hablar con muchas personas para que puedan hacer todo. Si tenemos que mandar recursos, manden los recursos, pero permítanles poder hacer su trabajo y no subestimen el número de latinos en el estado o votantes Latinx, porque como Christine lo mencionó, en Wisconsin y en muchos otros estados, la elección podría estar tan cercana que eso es lo que será la clave. También los votantes inmigrantes de API, hay que asegurarnos de que estemos dando inversiones para ellos, porque ellos van a ser quienes harán la diferencia. Gracias, Zulma. Leo, lecciones que has aprendido. Bueno, la inversión en lo digital, pero también quiero continuar un poco más. Necesitamos contenido digital, culturalmente responsable y también en el idioma, que les enseñe a los votantes lo que pueden esperar, dividir el proceso, sí, absolutamente, pero lo que necesitan contenido, necesitan que la mensajería se una a una variedad de otros temas también. Los votantes Latinx, no puedes decir eso suficiente. Yo no creo que deberíamos decirlo ya. Nosotros necesitamos poder hablar con los votantes de color, votantes Latinx, votantes negros, API, votantes indígenas en Georgia, en sus idiomas, en maneras culturalmente competentes. Ahora, si nos escuchan, mi consejo es dar inversiones en promoción en el idioma de español, en el radio, televisión, prensa, todos los medios. La gente escucha, están viendo todos estos programas, escuchan a la radio FM, AM, están viendo en Facebook, están digiriendo la información constantemente. Así es que nos tenemos que asegurar de que nosotros podamos invertir en todas las plataformas posibles, en español, en su idioma, como sea posible. Y también necesitamos poder asegurarnos de que estemos invirtiendo en las organizaciones cuales movilizan a estas personas. No hay razón por cual, después de un ciclo de elección como este o ninguna otra, estos estados donde las organizaciones tengan que hacer lo que sucede normalmente, bajar a un tamaño más pequeño. Tenemos que invertir en estas organizaciones para poder crear el poder todo el año. Sí, Georgia está en la vista, pero después de Georgia viene el proceso del gobierno y para eso necesitamos inversiones y comunidad. Sí, gracias. Christine, lecciones aprendidas que te gustaría compartir de Wisconsin a nuestros hermanos y hermanas en Georgia. Sí, yo creo que una de las experiencias maravillosas de esta elección fue ver el mapa nacional, cómo se iba presentando. Y al reconocer las décadas de organizar que han sucedido en esas áreas, con tantas organizaciones comunitarias en estas luchas, con respecto a la justicia racial, derechos de inmigración. Y yo sé que estamos entrando para poder ayudar con mensajes de texto, bancos de llamadas, y también tenemos una delegación pequeña ahí, así es que yo repito lo que ya se ha dicho, yo creo que más pensar en el futuro ahora, en términos de a lo que nos estamos enfrentando, yo creo que es crucial. Yo sé que como una red en grande, reconocemos la importancia de tomar nuestro espacio, como lo hemos discutido aquí, nuestro espacio, hasta nuestro buen trabajo. No se reconoce siempre, al menos de que en verdad podamos tomarlo. Tomar nuestro espacio y en verdad prepararnos para cambiar y averiguar cuáles son las estructuras cuales necesitamos para poder asegurarnos de que podamos continuar a involucrarnos con esos organizadores comunitarios y los votantes en esta siguiente etapa de alivio de pandemia, inclusión en el alivio de la pandemia y también la plataforma de inmigración. Y yo creo que en esta decisión reciente de DACA y saber que tenemos una administración que va a entrar y apoya esto, en verdad nos da ánimo, pero yo también veo inspiración al pensar sobre las victorias tremendas en los 60 bajo Nixon, victorias grandes, así es que todos los cambios que se han hecho siempre vienen de la gente, siempre es de comunidad hacia arriba y
nos quedamos con la gente aquí al presentar las demandas ahora en la nueva administración y nos aseguramos de poder prepararnos para el 2022, donde podemos continuar a no solamente ser alguien presente, pero sino algo progresivo que une a la gente de color para que sean votantes y vamos a formar este país que impacta tanto el mundo. Gracias, Christine. Tom, ahora te lo pasaré a ti. Yo creo que Georgia, ciertamente algunos de los datos cuales hemos visto sobre los nuevos naturalizados en Georgia, el papel cual ellos aportarán y también los votantes de API e inmigrantes negros del Caribe también tendrán un papel muy importante en Georgia. ¿Qué pensamientos finales tienes al concluir aquí con las lecciones aprendidas de nuestros colegas en Georgia? Sí, yo puedo repetir, confiar y también invertir en los organizadores que han estado directamente trabajando. Ahora podremos continuar con esto. Estas inversiones tienen la tendencia de ser menos transaccionales y más sobre crear la base y crear el poder a largo plazo. Ahora, Georgia es uno de esos estados donde nos da una imagen más completa en términos de resultados. Un aumento en presencia Latinx, presencia negra, más del 90% del aumento en la presencia de API, es lo que vimos en noviembre, pero yo dejaré con este pensamiento en términos de nuestro aspecto electoral, como lo mencioné anteriormente. Yo voy a predecir que después de esto en Georgia y después en términos de el análisis de datos después de la elección, probablemente vamos a ver el aumento que fue más significante fueron esas personas que se identifican como otros, porque aquellos individuos son los nuevos votantes americanos, aquellos individuos son nuestras comunidades. Y sí, tendremos que esperar un poco para ver si es que esas proyecciones continúan, pero si es así, entonces significa que Georgia y el Senado quizá presente muchas oportunidades para todos nosotros en los primeros 2 años de la administración de Biden. Muchísimas gracias, Dr. Wong. Gracias a todos por unírsenos en el panel el día de hoy. Yo creo que tuvimos una gran conversación con respecto a la importancia de la mensajería, los datos, el organizar y crear algo para el largo plazo. Ahora nos voy a dejar al presentar a nuestra hermana en el trabajo y nuestra hermana en el movimiento, Metelda Falcón, de Arizona, quien ha sido una líder del movimiento por tantos años. Y una de las cosas cual Zulma y yo estábamos discutiendo al principio, cuando vimos los resultados en Arizona, fue que después del SB 1070, todas estos proyectos de ley antiinmigrantes a través de todo el país, hay un momento de belleza para el organizar, donde nuevos grupos se habían presentado y la gente en verdad se unió para crear coaliciones poderosas. Así que nosotros, por supuesto, en esta sesión hablamos de nuestros colegas, los organizadores, toda el área en Arizona que hizo tanto trabajo, no solamente en este ciclo, pero durante los últimos 10 años. Así que los dejaré con Promise Arizona, pero también queremos sostener a mi gente y la coalición de Arizona y todos los grupos quienes se involucraron al preparar un nuevo aspecto electoral en Arizona. Estamos emocionados de ver qué resulta de esto. Gracias por unírsenos el día de hoy y eso termina nuestra sesión. Buenos días. Mi nombre es Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona, saludando desde Arizona. Bienvenidos al NIC del 2020. Tendremos un gran tiempo ahora. El 2017 nosotros escuchamos aquí. En el 2017 nosotros fuimos el anfitrión del NIC del 2017 y pudimos estar todos en persona. Como sabemos, eso no puede suceder este año, pero estamos juntos a través de nuestras computadoras portátiles, nuestras oficinas, ya sean en casa, en la oficina, o estamos juntos también, estamos juntos para celebrar este momento que avanza a todos nosotros, que nos da esperanza y es un momento de dignidad y respeto por lo que hemos luchado. Hace 10 años en Arizona, nuestro estado se enfrentaba a una de las legislaciones más divisivas, SB 1070, que pondría en plazo una ley que iba a identificar inmigrantes, personas de color, refugiados, en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros parques. Y la gente tenía temor. Pero lo peor fue que la gente
estaba siendo separada de sus familias a través de la deportación, pero hoy estamos alegres del resultado porque pudimos unirnos con aliados locales y nacionales como Promise Arizona, coaliciones como One Arizona, también poder tener Education Unite para detener a la SB 1070 en las cortes y luego también, si regresamos al autor de esto de la SB 1070 y también el sheriff Arpaio fue responsable de esto y tantas personas fueron reemplazadas con esto. Los organizadores jóvenes en verdad han creado el cambio. Vemos a nuestros representantes, nuestros senadores, tenemos representación a través de todos los niveles del gobierno. Y esta lista es demasiado larga para continuar, pero gracias a nuestras comadres, hermanas, las Adelitas. Regina Romero es la primera alcaldesa en la ciudad de Tucson y también en Arizona. Arizona ya no es un lugar de temor, pero ahora nos estamos llamando, o todos llaman al estado azul, pero yo lo llamo un estado de justicia, cual es dirigido por dos nuevas senadoras, Kristen Sinema y Mark Kelly. En el 2020 nosotros pudimos retomar este cambio electoral y continuaremos a continuar con esto. 46,000 residentes se volvieron residentes y pudieron votar en esta elección de este año. Ahora la visión para el futuro es de continuar con este cambio electoral y también unir a las familias y luego la prosperidad económica para todos. Hay que continuar este movimiento. Disfruten la reunión.